Bueno, esta es la práctica de los condensadores o capacitores. Recordemos qué es la capacitancia. La capacitancia se refiere a la característica de un sistema que almacena carga eléctrica entre sus conductores y un dieléctrico, almacenando así una energía en forma de campo eléctrico. A este dispositivo usualmente se le conoce como capacitor. Los capacitores no son más que dispositivos que almacenan energía. Consisten en dos placas de un material conductor y un aislante o dieléctrico. Pero bueno, sin más dilación, comencemos con la práctica. La práctica consiste en lo que es el condensador y la parte de bombilla. Vamos a comenzar con la parte del condensador. Aquí pues podemos ver varias herramientas como lo que es la capacitancia, que recordemos que se miden en faradios, que no es otra cosa más que coulombs entre volts. Podemos ver también la carga de la placa superior, que en este caso sería esta placa que vemos aquí. Podemos también ver la energía almacenada, que en este caso no tenemos ninguna energía almacenada porque el voltaje es cero. Podemos ver también la carga de las placas, las gráficas de barras de las diferentes cargas, energía o capacitancia, y el campo eléctrico, la interacción del campo eléctrico y la dirección de corriente. También tenemos este pequeño instrumento que será el voltaje, que nos ayudará a medir el voltaje. Aquí pues podemos ver, tiene un voltaje de 0, ya que no le estamos añadiendo ningún tipo de voltaje de esta batería a este capacitor. Pero si lo empezamos a incrementar, vemos como si es 1.5 volts, o en este caso es positivo, la placa de arriba en el voltaje será positivo. Si le disminuimos el voltaje a la zona negativa, vemos que ahora el voltaje es negativo. También podemos ver aquí las diferentes gráficas. La capacitancia, en este caso para menos 1.5 volts, es de 0.30 picofaradios. La carga eléctrica en la parte de arriba es de 0.44 picocoulombs y la energía almacenada es de 0.33 picojoules. Y ahora veamos. También podemos ver, como vemos, si la vamos subiendo o bajando poco a poco, la dirección de la corriente. Son esas pequeñas flechitas azules que aparecen en el alambre. Como vemos, si las vamos subiendo o bajando, vemos cómo la dirección de la corriente interactúa. Y también podemos ver aquí el campo eléctrico. Entonces, supongamos que ya tenemos cargado nuestro condensador, que le añadimos un voltaje de 1.5 voltios. Entonces, ya lo tenemos cargado. Lo vamos a desconectar de la batería donde lo cargamos. Y una cosa a tomar en cuenta es que la capacitancia va a aumentar en tres circunstancias. Las placas de un capacitor van a estar más cerca y por lo tanto la capacitancia va a ser mayor. Veamos esto. La capacitancia ahorita a esta distancia está a 0.30 picofaradios. Sin embargo, si vamos acercando las dos placas, como vemos, la gráfica de capacitancia va aumentando y como vemos el voltaje va disminuyendo. La separamos y la capacitancia va disminuyendo y el voltaje va aumentando. Otra cosa a tomar en cuenta es que las placas de un capacitor, si están más grandes, la capacitancia va a aumentar. Veamos, vamos a hacerlas un poquito más grandes y como vemos, aunque estén a una gran distancia, la capacitancia aumenta paulatinamente. Si en este caso acercamos las dos placas, la capacitancia va a aumentar drásticamente. Está aumentando a 1.36 picofaradios y el voltaje, como vemos, inversamente
está disminuyendo. En este caso, la carga de la placa superior se mantiene constante y la energía almacenada, entre más separadas estén las placas, mayor será la energía almacenada, y entre más pequeñas sean las placas, mayor también será la energía almacenada, y por lo tanto también vemos que el voltaje, cuando las placas son más pequeñas, es mayor, y cuando las placas también están a una distancia mayor, el voltaje es mayor y la energía almacenada también. Caso contrario, si las vamos acercando, lo que va a aumentar es la capacitancia, va a disminuir el voltaje y la energía almacenada, como vemos, va disminuyendo. Otra cosa que nos ofrece el simulador es la parte de la bombilla. En esta parte pues tenemos lo mismo explicado hace un momento, lo que son los capacitores. Por ejemplo, esta vez solamente vamos a llenar de energía al capacitor y veamos. Como vemos, aquí nos muestra también la dirección de la corriente. Son esas pequeñas flechitas azules que se ven en esos alambres. Estas cosas pues ya las explicamos, pero ahora veamos cuál es la diferencia principal entre un capacitor y una batería. Bueno, si recordamos, la teoría nos dice que la batería y el capacitor, su principal diferencia es que el capacitor va a soltar la energía de golpe, va a ser muy rápido cuando suelta la energía, y la batería la va a soltar paulatinamente la energía. Por ejemplo, vamos a cargar nuestro capacitor, lo tenemos ya cargado. Aquí podemos jugar con las dimensiones, la separación, entre otras cosas, y como mencioné anteriormente, algunas variables van a cambiar en función de otras. Para este experimento pues vamos a hacerlo con la ayuda de este instrumento que nos ayuda a medir el voltaje. Como vemos, el voltaje es de 5 voltios y veamos. Vamos a aumentar un poquito el voltaje. Como vemos, pues si la separamos más y la distancia es más pequeña, el voltaje será mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nuestro capacitor lo conectamos a un circuito en donde esté una pequeña bombilla? Como vemos, el voltaje se va rápidamente, y como vemos en la pantalla se ve una gran luz, pero pues vamos a conectar un poquito más a la batería y esta vez vamos a darle un poquito menos de voltaje. Lo desconectamos y como vemos, si lo conectamos otra vez y somos un poquito más observadores, se va de golpe el voltaje, no dura demasiado. Lo mismo pasa si lo cargamos una y otra vez, el voltaje se va de golpe. Esa es la principal diferencia entre una batería y un capacitor. El voltaje en el capacitor se va de golpe y en la batería se va paulatinamente, como vemos aquí. La batería sí emite luz, pero es una luz que dura relativamente muy pocos segundos, como vemos. Y el voltaje en el capacitor pues se acaba, se termina en un determinado tiempo muy corto. Y pues bueno, hasta aquí la práctica. Nos sirvió de mucho esta práctica para ver esto. Sin embargo, creo prudente que podamos hacer algún día estos experimentos en un laboratorio.